Y por eso, al principio, además de hablar del sentido del derecho penal en el marco del Estado social y democrático de derecho y en el marco, por tanto, de la norma suprema del mismo y de los tratados internacionales que, a la luz de la Constitución, también forman parte de la jerarquía normativa, inmediatamente traté de contraponerlo con dos cosas. Una, la realidad legislativa y política criminal y de la política criminal actual, como de manera descarnada ha hecho también el profesor Velázquez, porque ese contraste es absolutamente ineludible. Es absolutamente ineludible porque, de lo contrario, nos quedaríamos en la proclamación de los principios. Es decir, sería papel mojado, ¿no? Y lo que hay que ver es si el derecho penal y el sistema penal que tenemos, en todas sus perspectivas, se corresponde o no con ese marco. Pero además traté de contraponerlo con el derecho penal científico. Me gustó mucho en este sentido la distinción que hizo el profesor Gálvez en su conferencia, ¿no? El derecho penal positivo y el derecho penal científico, el derecho penal que construimos a través de unos parámetros científicos determinados y que hay que contraponerlo con el derecho penal del foro y con el derecho penal de la calle, por decirlo así, con el derecho penal que se cuece todos los días en los medios de comunicación y que está ahí. Desde esa perspectiva del derecho penal científico, comentaba antes con los profesores, con algunos compañeros y con el profesor Cadavid, el tema que a él le correspondía, que es Constitución y Teoría del Delito, me parece que atañe de manera muy importante a este asunto. Es decir, la dogmática penal es una herramienta a la que se le han atribuido muy distintas funciones, y algún penalista alemán que las ha tratado de contrastar ha dicho, bueno, ninguna de las funciones que se le atribuye a la dogmática la cumple realmente. Se habla de una función crítica, de una función sistemática, de una función de distintas funciones, y también se ha hablado de una dogmática sin consecuencias, es decir, de una elaboración científica que al final no repercute en nada. Lo que está claro es que un sistema dogmático de pensamiento jurídico penal no es absolutamente neutro respecto de sus consecuencias, porque hay modelos de pensamiento jurídico penal, y creo que el normativismo funcionalista es uno de ellos. He tenido ocasión de escribir algún artículo haciendo una crítica a este modelo de pensamiento, que es un modelo que es capaz de adecuarse a cualquier sistema político y, por lo tanto, a cualquier modelo de Estado, porque carece de parámetros de legitimidad externa. Hasta cierto punto, si se predica que la misión del derecho penal es la estabilización de la vigencia de las normas, y a continuación se dice de las normas del Estado de Derecho o del Estado constitucional, estamos salvaguardando los parámetros de legitimidad. Pero es que ese modelo se formula como uno capaz de adecuarse a cualquier modelo y, por tanto, no tiene en sí mismo ningún parámetro externo. Otra cosa sería, por ejemplo, acudir al modelo de pensamiento metodológico del profesor Roxin, que está siempre ubicado y enmarcado en el contexto político-criminal que ofrece la Constitución. Y otro también diferente sería un modelo que defendía, por ejemplo, mi maestro Hirsch, de una dogmática jurídico-penal capaz de establecer límites al derecho penal de manera universal. Y no le faltaba razón, en la medida en que hay ciertas cosas que derivan de ciertos parámetros de construcción dogmática que tienen una potencial validez universal. Y ahí voy ya a intentar dar una respuesta a la pregunta inicial. Protección de bienes jurídicos
o protección de la vigencia de la norma. Claro, el parámetro de la protección de bienes jurídicos ha sido cuestionado fundamentalmente desde ese lado, desde el lado del normativismo funcionalista, ¿no? Pero también se dice que la teoría del bien jurídico, aunque se le atribuye en su origen un signo, una patente liberal tendente a recortar aquello que puede ser delito, en realidad ya en la formulación de Birnbaum tenía la misión no solo limitativa, sino también tenía la misión de poder considerar delito algunas otras cosas distintas al bien jurídico meramente individual. Es decir, que ya en Birnbaum se puede cuestionar muchas cosas que se han atribuido a la teoría del bien jurídico tradicionalmente. Y si lo conducimos a la discusión más contemporánea, vemos claramente que el bien jurídico no ha servido para limitar. Sirvió en la reforma del derecho penal alemán, por ejemplo, y en las consecuentes también en España, etcétera, para expulsar del derecho penal, en el ámbito del derecho penal de la moral sexual, comportamientos que no tenían que ver con la protección de bienes jurídicos, sino con la moral. Esto nos recuerda, por otro lado, permanentemente que la separación entre el derecho y la moral, parámetro del pensamiento jurídico positivista, es fundamental no perderlo de vista en la construcción del derecho penal. Es decir, una cosa es el delito, otra cosa es el pecado, y a partir de ahí, bueno, en ese momento, cosa que todavía puede seguir teniendo un rendimiento, sirvió para eso, pero luego, y eso nos pone en el contexto del derecho penal actual, ha servido para todo lo contrario, ha servido para una expansión continuada del derecho penal e introducir nuevos límites, introducir nuevos delitos y nuevos delitos. Es decir, todo el asunto de los delitos de peligro y de la protección de bienes jurídicos colectivos, etcétera. Donde yo creo, por cierto, que la construcción dogmática del derecho penal constitucional a partir del principio de proporcionalidad, como bien indicaba apuntaba el profesor Cadavid, debe servir para establecer límites. Y límites que no sé hasta qué punto un control constitucional, aunque fuera, en cierto modo, rectificador del legislador, podría llegar a ser aplicado en la práctica, porque cuando el legislador, sí, en su capacidad democrática de hacerlo, establece tipos penales de peligro abstracto, sin ninguna diferenciación respecto al ilícito administrativo, una construcción dogmática del principio de proporcionalidad que limite la intervención penal y que la haga en ese sentido aplicable, debería tener algo que decir probablemente, ¿no? Y con esto concluyo. Yo decía en mi exposición, claro, es que esa teoría, como cualquier otra, no tiene en sí misma considerada la capacidad de garantizar una política criminal conforme al Estado constitucional de derecho. Ni esa, ni probablemente ninguna otra. Pero eso no quiere decir que la teoría, formulada desde el punto de vista de los parámetros valorativos del derecho penal constitucional, no sea correcta y no conduzca o tenga la capacidad de limitar el derecho penal. A diferencia de limitarlo en el sentido de sujetarlo a límites y de orientarlo a la consecución de esos principios en la conformación de un derecho penal determinado. Mientras que la otra no tiene en su propia conformación constitutiva, como por cierto han defendido, bueno, han explicado sus propios defensores, no tiene constitutivamente la capacidad de limitar nada, sino más bien de legitimarlo todo. Muchas gracias.